La mañana era gris y sombría, como la mayoría de las mañanas en la pequeña ciudad chilena de Valdivia en esta época del año. Mirta Delgado estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal, creando extraños dibujos. Le parecía que las gotas eran el reflejo de su propia vida haciéndose añicos. A sus 34 años, aún conservaba esa belleza especial que una vez había cautivado el corazón de Octavio Cuéllar. Su cabello oscuro enmarcaba su delicado rostro, y en sus profundos ojos castaños había una serena tristeza que no había aparecido allí ayer. Myrtle acomodó suavemente el jarrón de flores en el alféizar de la ventana, con cuidado de no alterar los frágiles pétalos. Sus movimientos eran suaves y fluidos, como era su naturaleza. 12 años atrás, cuando conoció a Octavio, él había encontrado encantadora esa suavidad. Ahora veía cómo le irritaba cada expresión de su carácter. ¿Has vuelto a poner esas malditas flores por toda la casa? La voz de Octavio detrás de ella hizo que Myrtle se estremeciera. Se volvió lentamente, tratando de mantener la calma. «Buenos días», respondió en voz baja. «Creía que te gustaban las flores». Octavio Cuéllar estaba en la puerta, alto y agradable con su impecable traje. A los 36 años, ya había conseguido lo que había soñado desde su juventud. Era propietario de una cadena de tiendas de electrónica de éxito. Tenía amigos influyentes y una reputación de hombre de negocios a tener en cuenta. Sus ojos oscuros miraban ahora a su mujer con una irritación apenas disimulada. «Están llenos de polvo, hay que limpiarlos mucho», dijo ajustándose la corbata. «¿Y por qué no está listo aún el café? Sabes que hoy tengo una reunión importante». Mirta miró el reloj. Solo eran las 6:30, y Octavio solía tomar el café a las 7, pero no discutió. «Lo prepararé ahora», dijo en voz baja, dirigiéndose a la cocina. Su casa, una espaciosa mansión de 2 plantas en un barrio exclusivo de la ciudad, estaba siempre perfectamente ordenada. Myrtle cuidaba hasta el último detalle, a pesar de que tenían una asistenta. Ella creía que un hogar debía ser un refugio acogedor, sobre todo para alguien tan ocupado como Octavio. Mientras el café se preparaba, llenando la cocina con su aroma, Mirta preparaba el desayuno. Sus manos se movían mecánicamente. Su mente estaba en algún lugar lejano. Recordaba cómo había sido Octavio antes, atento, cariñoso, cómo le había regalado flores y le había hecho cumplidos. Ahora su comunicación se reducía a frases cortas e instrucciones de él. «¿Qué pasa?» Octavio apareció en la cocina, mirando los huevos revueltos cocidos y las verduras. «Tu desayuno», respondió Mirta poniéndole delante una taza de café. «Ayer te dije que quería desayunar tostadas con aguacate. ¿Es que no me haces ni caso?» Alzó la voz, y Myrtle sintió que su interior se tensaba. «Lo siento, no recuerdo que hablaras de eso». Intentó hablar con calma, aunque el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Claro que no lo recuerdas. No recuerdas nada de lo que digo». Octavio apartó el plato. «No tengo tiempo. Comeré por el camino». Se levantó de la mesa, tomó solo su café y se dirigió a la salida. Se volvió en la puerta. «Y no te olvides de recoger hoy mi traje de la tintorería, el que estropeaste con tu perfume». Myrtle asintió, mirando cómo se cerraba la puerta tras su marido. Al quedarse sola, se hundió lentamente en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Cuándo se había convertido en esto su relación? ¿Cuándo el cariño y el amor habían sido sustituidos por la frialdad y la irritación? Una hora más tarde, Myrtle ya estaba en su floristería, Flor del Sur, situada en el centro de la ciudad. Esta pequeña y acogedora tienda era su válvula de escape, un lugar donde podía ser ella misma. El olor a flores frescas, los colores brillantes y la música tranquila creaban una atmósfera especial que la ayudaba a olvidarse de los problemas domésticos. «Buenos días, Paula», saluda Mirta a su ayudante, una joven pelirroja. Paula Valdivia llevaba 5 años trabajando con Mirta, y no era solo una empleada, sino su mejor amiga. Sabía de los problemas de Mirta con su marido, aunque procuraba no entrar en detalles. «Buenos días», sonrió Paula, pero la sonrisa fue rápidamente reemplazada por una mirada de preocupación. «¿Te encuentras bien? Pareces cansada». Myrtle intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «No he dormido bien. ¿Se ha confirmado ya el nuevo pedido para la boda de Cordero?» Paula asintió, pero era evidente que no estaba convencida. Sin embargo, no insistió. Sabía que a Mirta no le gustaba hablar de sus problemas. El día en la tienda transcurrió como de costumbre.
visitas, pedidos, ramos. A Mirta le encantaba su trabajo. Aquí, entre las flores, se sentía necesaria y libre. Trabajar con flores requería atención y creatividad, y le ayudaba a distraerse de sus pensamientos sombríos. Por la tarde, cuando la tienda estaba cerrando, Mirta recibió un mensaje de Octavio. «Estaré en casa a las 8. Prepara algo especial para cenar». Mirta suspiró, mirando la pantalla del teléfono. Otra instrucción, otra exigencia. Pero una leve esperanza parpadeó en su interior. Quizá esta noche sería mejor. Quizá quería compensar su descortesía matutina. «¿Ya te vas?», preguntó Paula, notando cómo Mirta empacaba. «Sí, tengo que preparar la cena a tiempo», respondió Mirta. Paula miró a su amiga con atención. «Sabes, siempre puedes hablar conmigo si te pasa algo», dijo en voz baja. Mirta sonrió agradecida. «Gracias, pero no pasa nada, de verdad». Las dos sabían que no era verdad, pero Paula no insistió. En lugar de eso, se limitó a despedirse de su amiga con un abrazo. De vuelta en casa, Myrtle se puso inmediatamente a preparar la cena. Decidió preparar el plato favorito de Octavio: salmón al horno con verduras y vino blanco. Mientras preparaba la cena, se arregló, se puso un vestido bonito e incluso se maquilló ligeramente. Tal vez esta noche pudieran hablar de verdad, decirle lo que sentía. Octavio llegó a las 8 en punto, como había prometido. Parecía cansado, pero cuando vio la mesa puesta y a Myrtle con su hermoso vestido, una semblanza de sonrisa apareció en su rostro. «Tiene una pinta deliciosa», dijo mientras se sentaba a la mesa. Myrtle sintió una calidez derramarse en su interior. Un elogio tan sencillo y lo mucho que significaba para ella. «¿Qué tal el día?», preguntó, sirviendo vino en las copas. «Bien», respondió Octavio brevemente, empezando a comer. «He firmado un contrato con Electrónicos del Sur. Ahora suministrarán mercancía en exclusiva para nuestras tiendas». «Es maravilloso», dijo Mirta con sinceridad. «¿Llevas tanto tiempo trabajando en este contrato?». Octavio asintió, sin dejar de comer. Cenaron en silencio durante un rato. Mirta sentía la tensión, pero no sabía cómo romperla. Nunca antes habían tenido problemas para comunicarse entre ellos. «¿Cómo te va el día?», preguntó Octavio de repente y Mirta casi se estremeció de sorpresa. «Bien», respondió ella. «Tenemos un gran pedido para la boda de Cordero, 50 centros de mesa y el ramo de la novia». Fue todo lo que dijo Octavio, y la conversación se interrumpió de nuevo. Después de la cena, mientras Mirta recogía la mesa, sonó su teléfono. Vio el nombre de su padre en la pantalla y fue a la habitación contigua a contestar. «Hola, papá», dijo, tratando de mantener la voz alegre. «Hola, hija». La voz profunda de Ramón Delgado siempre tenía un efecto tranquilizador en ella. «¿Qué tal estás? Hace tiempo que no te veo». Ramón Delgado, exmilitar y ahora jubilado, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Desde la muerte de la madre de Mirta, 5 años atrás, no se había vuelto a casar, dedicándose a la jardinería y a la lectura. Mirta era su única hija, y siempre la había tratado con la mayor ternura y cuidado. «No pasa nada, papá», mintió Myrtle. «Es que hay mucho trabajo en la tienda. Te prometo que vendré a verte este fin de semana». «¿Cómo está Octavio?», preguntó papá, y Mirta notó una nota de recelo en su voz. Ramón nunca había estado encantado con su elección de marido, aunque intentaba no demostrarlo. «Está bien, muy ocupado en el trabajo también», respondió ella mirando hacia el salón, donde Octavio estaba viendo la televisión. «¿Seguro que todo va bien?», preguntó papá con insistencia. «Sí, papá, de verdad. Todo está bien», le aseguró Mirta. «Ahora tengo que irme. Hablaremos este fin de semana, ¿vale?». Despidiéndose de su padre, Mirta volvió al salón. Octavio ni siquiera giró la cabeza, completamente absorto mirando algún partido deportivo. «Llamó papá», dijo Mirta, sentándose a su lado. «Ajá», respondió Octavio, sin apartar los ojos de la pantalla. Mirta miró a su marido, estudiando su perfil. Antes podía pasarse horas admirándolo, encontrando algo especial y atractivo en cada rasgo. Ahora su rostro le parecía extraño y frío. La velada continuó en silencio. Octavio veía la televisión. Myrtle leía un libro sentada a su lado, pero era como si hubiera un muro invisible entre ellos. Cuando llegó la hora de irse a la cama, se fueron a dormitorios separados. Llevaban meses durmiendo por separado. Octavio le explicó que tenía que madrugar y no quería despertarla. Pero Mirta sabía que era más que eso. Tumbada en la cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente daba vueltas a lo que estaba pasando con su matrimonio. ¿Por qué habían cambiado las cosas?
Y otro pensamiento que había surgido recientemente y que ella trató de alejar. ¿Quizás Octavio tenía a alguien más? La primera vez que se le ocurrió fue hace 15 días, cuando Octavio llegó a casa a altas horas de la noche, oliendo a perfume ajeno y con una marca de carmín en la camisa. Le explicó que había estado en una cena de negocios y una de sus compañeras de trabajo le había manchado accidentalmente la camisa al despedirse. Myrtle fingió creerlo, pero sus dudas persistían. A partir de entonces, empezó a fijarse en pequeños detalles, los frecuentes regresos tardíos a casa, las misteriosas llamadas telefónicas que él contestaba cuando salía de la habitación, la nueva costumbre de ducharse nada más llegar a casa. Todo se sumaba para formar un cuadro desagradable, pero Myrtle temía enfrentarse a la verdad. La mañana siguiente comenzó igual que la anterior, con críticas e irritación por parte de Octavio. Esta vez el motivo era que Mirta no le había planchado la camisa como a él le gustaba. «¡Mira qué arrugas!», gritó, agitando la camisa delante de su cara. «¿Quieres que parezca un vago?». «Puedo plancharla otra vez», dijo Myrtle en voz baja, tendiéndole la camisa. «No hay tiempo», la interrumpió Octavio. «Tendré que ponerme otra. ¿Por qué nunca haces bien a la primera lo que te pido?». Mirta permaneció en silencio, bajando los ojos. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Octavio eligió otra camisa, se vistió rápidamente y se fue sin despedirse. Mirta se quedó de pie en medio del dormitorio, sintiendo una pesadez que se acumulaba en su interior. Esta ya se estaba convirtiendo en su mañana habitual. Críticas, acusaciones, irse sin despedirse. En la tienda, Mirta intentaba no mostrar sus sentimientos, sonriendo a los clientes, haciendo ramos, discutiendo los pedidos. Pero Paula seguía notando que algo andaba mal. «¿Te ha vuelto a gritar?», le preguntó durante la pausa para comer cuando se quedaron solas. Myrtle suspiró. No tenía sentido negar lo evidente. «No es nada, solo está estresado por el trabajo». «Mirta, esto lleva pasando meses», dijo Paula, mirándola directamente a los ojos. «No es nada. Mereces que te traten mejor». Mirta negó con la cabeza. «El matrimonio es un trabajo. Todo el mundo tiene periodos difíciles». Paula parecía querer decir algo más, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta y entró un cliente en la tienda. La conversación tuvo que interrumpirse. Por la noche, cuando Mirta volvió a casa, Octavio aún no había salido. Preparó la cena, puso la mesa y esperó. 1 hora, 2, 3. Octavio no venía y no contestaba al teléfono. A las 11 de la noche, cuando la cena ya se había enfriado y Mirta empezaba a preocuparse, llegó un mensaje corto. «No me esperes despierta. Cena de negocios. Llegaré tarde». Sintió que un nudo le subía a la garganta. «Cena de negocios». ¿Cuántas veces había oído esa frase últimamente? Atreviéndose contestó. «¿Con quién vas a cenar? ¿Quizá podría acompañarte?». La respuesta llegó casi al instante. «No seas tonta. Es una reunión seria». Myrtle colgó el teléfono, sintiendo que la duda se apoderaba de su interior. Algo iba mal. Podía sentirlo, pero no quería creerlo. Octavio llegó a casa pasada la medianoche. Mirta ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Lo oía ducharse, caminar por la casa, hablar en voz baja con alguien por teléfono. Quería levantarse, preguntarle directamente, pero el miedo la retenía en la cama. Miedo a la respuesta, miedo a su reacción, miedo a que su matrimonio se fuera al traste. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión. Octavio estaba irritable y distante, Myrtle callada y deprimida. Casi no hablaban, o si lo hacían, era solo de cosas mundanas. El viernes por la noche, Mirta decidió que no podía seguir viviendo así. Debía saber la verdad, por amarga que fuera. Preparó una cena especial, se puso un hermoso vestido y decidió hablar con su marido honesta y abiertamente. Pero Octavio volvió a retrasarse. A las 9 de la noche, cuando la cena se había enfriado y Mirta empezaba a perder la esperanza, decidió llamarlo. El teléfono estaba fuera de cobertura. Era extraño. Octavio siempre estaba en contacto. Obedeciendo a un impulso repentino, Mirta decidió conducir hasta su oficina. Tal vez trabajaba hasta tarde, como decía a menudo. Se vistió deprisa, llamó a un taxi y 20 minutos más tarde estaba frente al edificio donde se encontraba el despacho principal de Octavio. El edificio estaba a oscuras, solo había una tenue luz encendida en el vestíbulo. Un guardia que conocía a Mirta la hizo pasar. ¿Está el señor Cuellar?, preguntó. El guardia negó con la cabeza. No, señora, se fue hace horas. Mirta sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad.
Gracias, fue lo único que pudo decir al salir. A la entrada del edificio, no sabía qué hacer. ¿Irse a casa y seguir esperando? O, de repente, se le ocurrió una idea. El restaurante El Puerto, el lugar preferido de Octavio para sus reuniones de negocios, estaba a solo unas manzanas. ¿Podría estar allí? Myrtle decidió caminar, esperando que el aire fresco la ayudara a ordenar sus pensamientos. Las calles de la ciudad estaban tranquilas. Solo pasaba algún coche de vez en cuando. Las farolas proyectaban largas sombras, creando una atmósfera casi fantasmal. Al acercarse al restaurante, Myrtle se detuvo en la entrada. A través de los grandes ventanales, pudo ver la sala llena de gente. Rodeó lentamente las mesas con la mirada, buscando una figura familiar. De repente lo vio. Octavio estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la entrada. Frente a él había una mujer que Mirta no conocía, una morena alta y delgada con un elegante vestido rojo. Hablaban animadamente de algo, y Octavio se reía, de verdad, abiertamente, como hacía tiempo que no se reía en presencia de Mirta. Myrtle sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Sus peores temores se estaban confirmando. Quería entrar, acercarse a ellos, montar una escena, pero algo la retenía. Tal vez un resto de orgullo, tal vez miedo a lo que vendría después. En lugar de eso, siguió allí de pie, observando cómo su marido se inclinaba sobre la mesa y besaba suavemente la mano del desconocido. El gesto, tan íntimo y tierno, fue como una puñalada en el corazón. Era la forma en que Octavio le había besado la mano cuando empezaron a salir. Incapaz de seguir contemplando aquella escena, Mirta se dio la vuelta y se alejó rápidamente del restaurante. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las secó. Algo se rompió en su interior, una última esperanza de que las cosas aún podían arreglarse. Caminó por las calles, sin fijarse en la carretera, hasta que se encontró en el parque donde Octavio y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Sentada en un banco, Mirta dejó fluir las lágrimas. Lloró largo rato, desahogando todo el dolor y la frustración acumulados durante meses. Cuando las lágrimas se secaron, sintió una extraña desolación, pero se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Merecía algo más que mentiras y abandono. Fue entonces cuando Myrtle se dio cuenta del frío que hacía. Estaba temblando, sentada en el banco con su fino abrigo. Era más de medianoche y el parque estaba desierto. Necesitaba un sitio donde pasar la noche. Ahora no podía volver a casa. Lo primero que pensó fue en casa de su padre, pero Ramón vivía lejos y no había transporte público a esas horas. Además, no quería molestarle y explicarle lo sucedido. En su lugar, llamó a Paula. «Mirta, ¿qué te pasa?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Paula, perdona por llamarte tan tarde», empezó Mirta, intentando que no le temblara la voz. «Y necesito un lugar donde dormir. ¿Puedo ir a tu casa?». «Claro», respondió Paula sin dudar. «¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte». Media hora después, Mirta ya estaba en el pequeño piso de Paula, con una taza de té caliente en las manos, contándole a su amiga lo que había visto. «Siempre supe que era un cabrón», dijo Paula indignada, sirviéndole a Mirta otra taza de té. «¿Cómo vas a hablar con él después de esto?». Mirta se sentó con ambas manos alrededor de la taza, como intentando calentarse con su calor. Tenía los ojos hinchados por las lágrimas y un dolor silencioso en ellos. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Una parte de mí quiere contárselo todo, y la otra... tengo miedo». Paula se sentó junto a su amiga en el sofá y le pasó el brazo por los hombros. «No tienes que decidir nada ahora. Pasarás la noche en mi casa y por la mañana lo discutiremos todo». Aquella noche Myrtle apenas durmió. Tumbada en el sofá de Paula, repitió una y otra vez en su mente la escena que había visto. Octavio, riendo y feliz, con una extraña mujer vestida de rojo. Sus ojos mirando a esta mujer con una ternura que Myrtle no le había visto mirarla en mucho tiempo. Estos pensamientos la aguijoneaban por dentro, manteniéndola despierta. Por la mañana, Paula preparó el desayuno e insistió en que Myrtle comiera al menos un poco. «No puedes simplemente no comer», dijo, colocando un plato de huevos revueltos delante de su amiga. «Necesitas fuerzas para hacer frente a esto». Myrtle se llevó mecánicamente el tenedor a la boca, pero cada bocado le resultaba difícil. «Ha llamado», dijo en voz baja, mirando su teléfono que yacía a su lado sobre la mesa. «3 veces».
¿Y qué le vas a decir?, preguntó Paula, sentándose frente a ella. Myrtle negó con la cabeza. Ahora mismo no estoy preparada para hablar con él. No sé qué decirle. Quizá deberías tomarte el día libre en la tienda, sugirió Paula. Puedo arreglármela sola. Necesitas tiempo para pensarlo. Myrtle sonrió agradecida a su amiga. Una sonrisa tenue, apenas perceptible, pero era más de lo que Paula esperaba ver en un momento así. Gracias, pero el trabajo es lo único que puede apartar mi mente de Octavio en estos momentos. Paula asintió, comprendiendo sus sentimientos. Vale, pero si cambias de opinión... Lo sé. Myrtle apretó la mano de su amiga. Gracias, por todo. El día en la tienda fue un borrón. Mirta trabajaba automáticamente, sus manos creaban bellas composiciones, pero su mente estaba muy lejos. Su teléfono vibraba periódicamente con nuevos mensajes de Octavio, pero ella no lo sabría. Algo en su interior parecía congelarse, entumecido, sin permitir que ni el dolor ni la rabia se abrieran paso. Al anochecer, cuando llegó la hora de cerrar, Mirta se dio cuenta de que no podía retrasar más lo inevitable. Tenía que volver a casa y enfrentarse a Octavio cara a cara. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó Paula cuando estaban cerrando la tienda. Podría ir contigo. Mirta negó con la cabeza. Esto es entre él y yo. Tengo que arreglármela sola. Paula parecía preocupada, pero respetaba la decisión de su amiga. Prométeme que me llamarás si algo sale mal. Lo prometo, asintió Myrtle, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. El camino a casa parecía demasiado corto. Mirta caminó despacio, ordenando sus pensamientos, intentando construir en su cabeza una conversación con su marido. ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿Y cómo reaccionaría a sus respuestas? Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que las luces de todas las ventanas estaban encendidas. Así que Octavio ya estaba en casa. El corazón le latía más rápido y tenía la boca seca. Myrtle se detuvo frente a la puerta principal, respiró hondo y deslizó la llave en la cerradura. Octavio la esperaba en el salón. Se paseaba de un rincón a otro como un animal enjaulado. Cuando oyó abrirse la puerta, se volvió bruscamente. ¿Dónde te habías metido? Su voz sonaba fría y exigente. Myrtle cerró lentamente la puerta tras de sí, sin apartar los ojos de su marido. ¿Estabas preocupado?, preguntó, sorprendida por la calma de su voz. Claro que estaba preocupado. Anoche no volviste a casa, no contestaste al teléfono. Octavio se acercó, y Mirta notó que sus ojos brillaban demasiado. ¿Había bebido? Creía que te había pasado algo. No me pasó nada, respondió Mirta quitándose el abrigo y colgándolo en el gancho. Me quedé a dormir en casa de Paula. ¿En casa de Paula? Octavio resopló. ¿Y por qué querrías quedarte a dormir en su casa? Tienes una casa, si no lo has olvidado. Mirto lo miró directamente, sin miedo ni su habitual sumisión. ¿Y dónde estuviste anoche, Octavio? La pregunta lo puso tenso. Su rostro se endureció, su mirada se volvió más cautelosa. Ya te he dicho que tuve una cena de negocios. ¿En el puerto? Ahora había una expresión de sorpresa en su rostro que rápidamente se transformó en sospecha. Sí, en el puerto. ¿Por qué? Myrtle dio unos pasos hacia adelante, acortando la distancia que los separaba. ¿Y cómo se llama la socia del vestido rojo con la que fuiste tan amable? Su voz tembló en la última palabra, traicionando su dolor. El rostro de Octavio cambió, volviéndose duro y enojado. ¿Me estabas siguiendo? Apretó los dientes. No, Mirta negó con la cabeza. Fui a tu despacho para darte una sorpresa, pero el guardia me dijo que llevabas mucho tiempo fuera. Así que decidí echar un vistazo al puerto, sabiendo lo mucho que te gusta el lugar. Octavio se dio la vuelta, con los hombros tensos. Durante unos segundos se hizo un gran silencio en la habitación. Era Camila Ortuño, dijo por fin, todavía de espaldas a su mujer. Es una representante de Tecnolochicos Internacional. Estábamos hablando de una posible colaboración. ¿Y tuviste que besarle la mano para hacerlo?, preguntó Mirta en voz baja, con lágrimas en los ojos. Octavio se dio la vuelta bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. «No entiendes cómo se hacen los negocios», levantó la voz. «A veces hay que ser especialmente educado y cortés para conseguir un contrato. ¿Y las otras noches cuando llegabas tarde a casa?» Myrtle no se arredró. ¿Reuniones de negocios también? Claro que sí. Octavio golpeó la pared con el puño, haciendo que Mirta hiciera una mueca de dolor.
Trabajo para mantenerte a ti y a esta casa, para que te quedes con tus flores y no pienses en el dinero. Mirta sintió que la ira se acumulaba en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no iba a echarse atrás y callarse. ¿Por eso hueles a otro perfume? ¿Por eso tienes marcas de pintalabios en la camisa? ¿Por eso te duchas en cuanto llegas a casa? Su voz se hacía más fuerte con cada pregunta. Octavio la miró y algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba semejante arremetida de su esposa, habitualmente callada y sumisa. «Estás loca», dijo sacudiendo la cabeza. «Inventando historias, espiándome. Es ridículo». Pasó junto a ella hasta la cocina. Sacó una botella de whisky del armario y se sirvió un vaso lleno. Myrtle lo observó, sintiendo que todo su interior se contraía por la tensión y el dolor. «No me lo estoy inventando, Octavio», dijo, entrando en la cocina tras él. «Solo quiero saber la verdad. Eres mi marido y tengo derecho a saberlo». Octavio se bebió la mitad del vaso de un trago y se volvió hacia ella, apoyándose en la mesa de la cocina. «¿La verdad?», sonrió, y fue como una mueca. «La verdad es que te has vuelto aburrida y sosa. Solo hablas de tus flores y de algunos insignificantes problemas domésticos. Ya no eres interesante, Myrtle». Cada palabra golpeaba más fuerte que un puñetazo. Mirta sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero no se la limpió. «Así que en vez de hablar conmigo, ¿decidiste buscar a otra persona?». Octavio terminó su whisky y volvió a llenar su vaso. «No decidí nada», dijo, y su voz sonó menos firme. El alcohol empezaba a hacer efecto. Acababa de suceder. Camila... Ella me comprende, aprecia mis logros. Ahora se decía la verdad, sin rodeos y sin piedad. Myrtle sintió un extraño entumecimiento. Esperaba sentir dolor, rabia, pero en su lugar había un vacío que se derramaba en su interior. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?», preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Octavio se encogió de hombros y bebió otro sorbo. «5 o 6 meses. ¿Qué más da? 5 o 6 meses. Casi 6 meses de engaños, de mentiras, de reuniones secretas. Y ella no se había dado cuenta de nada hasta las últimas semanas. ¿Qué vas a hacer?». Hizo la pregunta que temía hacer, pero que necesitaba hacer. Octavio sonrió, con los ojos nublados por el alcohol. «¿Qué voy a hacer? Te tengo a ti, tengo un hogar. Todo es estable y familiar. Y está Camila, que es interesante y divertida. Lo mejor de los dos mundos, ¿no?». Myrtle lo miró fijamente, sin creer lo que oía. Su marido, el hombre al que había amado durante 12 años, hablaba de su infidelidad con tanta calma, con tanto cinismo, como si fuera algo normal y aceptable. «¿De verdad crees que voy a seguir viviendo así, sabiendo que te estás viendo con otra mujer?». Su voz era tranquila, pero se oía el acero en ella. Octavio la miró con condescendencia, como un niño que no entiende las cosas sencillas. «¿Y qué vas a hacer, Mirta? ¿Te irás? ¿Y a dónde irás? ¿Con tu padre? ¿O vivirás en la parte de atrás de tu floristería?». Se rió, y fue una risa cruel. «Estás acostumbrada a un cierto nivel de vida. Todos esos hermosos vestidos, joyas, viajes. ¿Crees que podrás permitírtelo con los ingresos de tu tienda?». Mirta guardó silencio, y Octavio lo tomó como una señal de acuerdo. «Verás», dijo sirviéndose un tercer vaso de whisky. «No vas a ninguna parte, porque no tienes a dónde ir, y yo puedo hacer lo que quiera». Salió de la cocina, balanceándose ligeramente, y se dirigió al salón. Myrtle permaneció de pie, atónita ante sus palabras. Dolían más que cualquier acusación, porque había algo de verdad en ellas. En efecto, se había acostumbrado a la comodidad que Octavio le proporcionaba, y su tienda, aunque aportaba unos ingresos constantes, no podía compararse con el negocio de él. Pero no se trataba solo de dinero y comodidad. Había algo más que la había mantenido cerca de él todos estos años, incluso cuando su relación comenzó a deteriorarse. ¿Miedo a lo desconocido? ¿La costumbre? ¿O la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes? Desde el salón llegó el sonido de la televisión encendida. Octavio puso el sonido inusualmente alto, de modo que las paredes parecían vibrar con el ruido del partido deportivo que estaba viendo. Myrtle suspiró y salió de la cocina. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Subió al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Myrtle tomó el marco entre sus manos,
contemplando el rostro de Octavio en la foto. La sonrisa sincera, la mirada cariñosa. ¿Dónde había quedado todo? ¿En qué momento habían cambiado sus sentimientos por ella? ¿Y por qué seguía creyendo en su amor cuando todo indicaba lo contrario? El ruido de cristales rompiéndose llegó desde el salón. Myrtle se sobresaltó y salió rápidamente del dormitorio. Al bajar las escaleras, vio a Octavio de pie en medio del salón, rodeado de fragmentos. La botella de whisky se había hecho añicos y el alcohol se esparcía por el parqué. «¡Maldito equipo!», gritó Octavio al televisor agitando los brazos. Ya estaba bastante borracho. «Apuesto dinero por ti». Mirta se detuvo a medio camino, sin saber qué hacer. Nunca había visto a su marido en semejante estado. «Octavio», le dijo suavemente, «tienes que calmarte». Él se volvió hacia ella, con los ojos nublados y furiosos. «Ah, ahí estás», dijo, dando un paso inseguro en su dirección. «Mi esposa modelo. ¿Qué? ¿Has venido a darme un sermón?» Myrtle se quedó donde estaba, sin levantarse ni caerse. «Deberías irte a la cama», dijo con calma. «Has bebido demasiado». Octavio se rió, pero aquella risa no tenía nada de gracioso. «¿He bebido demasiado? ¿Y de quién es la culpa?» «De ti», le señaló con el dedo. «Tú y tus sospechas, tus fisgoneos. Por tu culpa ni siquiera puedo relajarme en mi propia casa». Myrtle se dio cuenta de que era inútil hablar con él. Estaba demasiado borracho y enfadado. Era mejor dejarlo solo hasta que se calmara. «Me voy a la cama», dijo dándose la vuelta para subir. «Oh no, no irás a ninguna parte». La voz de Octavio se endureció de repente. «Aún no hemos terminado de hablar». Myrtle se volvió y lo vio subir las escaleras, sujetándose inseguro a la barandilla. Su rostro se contorsionó de ira. «No quiero seguir hablando ahora», dijo con firmeza. «Estás borracho y solo conseguiremos decirnos cosas de las que luego nos arrepentiremos». «O tal vez sea al revés», dijo Octavio, dando otro paso hacia arriba. «Quizá ahora mismo te diga la verdad que hace tiempo que quiero decirte». Myrtle sintió que la ansiedad crecía en su interior. Nunca había tenido miedo físico de Octavio, pero ahora había algo en sus ojos que la ponía nerviosa. «¿Qué verdad?», preguntó, dando un paso atrás. Octavio siguió levantándose, con movimientos inestables pero resueltos. «Que eres una decepción», dijo con una sonrisa cruel. «Que me casé contigo porque eras guapa y obediente, pero ahora solo eres una aburrida ama de casa con una floristería. Y Camila...» Se quedó callado un segundo y sus ojos se nublaron. «Camila es apasionada, inteligente, entiende de negocios, me hace sentir como un hombre, no como la niñera de mi mujer». Cada palabra era como una puñalada. Myrtle se quedó entumecida por el dolor y la conmoción. Sabía que Octavio estaba borracho, que tal vez no controlaba sus palabras, pero eso no las hacía menos dolorosas. «Si piensas así, ¿por qué no vas con ella?», preguntó Mirta, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Octavio, que estaba casi a su altura, se detuvo y rió. «Porque es más cómodo», dijo con una sonrisa cínica. «Tengo una esposa que se ocupa de la casa, cocina, se reúne con los socios, y tengo una amante que es divertida y apasionada. ¿Por qué cambiar nada?». Myrtle lo miró y algo en su interior se quebró. Aquel hombre que tenía delante ya no era el hombre al que había llegado a amar. Se había vuelto extraño, frío, cruel. «Me voy», dijo en voz baja. «Esta noche». El rostro de Octavio cambió. Su ira volvió con renovado vigor. «No irás a ninguna parte», gritó, cubriendo la distancia que quedaba entre ellos. «Esta es mi casa, y tú eres mi mujer». La agarró del brazo, apretando tan fuerte que Mirto gritó de dolor. «¡Suéltame!», exigió, tratando de soltarse. Pero Octavio solo apretó su mano con más fuerza, con el rostro contorsionado por la rabia. «No irás a ninguna parte», repitió. «Te quedas aquí porque yo lo digo». Mirta trató de zafarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Octavio la empujó hacia él, perdió el equilibrio y cayó sobre los escalones. Le dolía la espalda y la cabeza, que golpeó contra el escalón. «¡Octavio, basta!», gritó ella intentando levantarse. «¡Me haces daño!». Pero fue como si él no la oyera. Había rabia en sus ojos, mezclada con intoxicación alcohólica. «No vas a ir a ninguna parte, ¿lo entiendes?», repitió, inclinándose sobre ella. «A ninguna parte». Mirta se dio cuenta de que en ese estado Octavio no atendería a razones. Tenía que esperar a que se calmara o se durmiera. Asintió lentamente. «Está bien, no me iré. Déjame ir, por favor».
Su sumisión pareció calmarlo un poco. Aflojó los dedos y Myrtle se frotó suavemente la muñeca, que ya empezaba a amoratarse. «Eso está bien», dijo Octavio con la voz un poco más calmada. «Ahora ve y prepárame algo de comer. Tengo hambre». Mirta se levantó lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. Tenía la cabeza mareada por el impacto y le dolía la espalda, pero intentaba no demostrarlo. Ahora mismo, la tarea principal era calmar a Octavio y esperar a que se durmiera. Bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Octavio la siguió, tambaleándose y agarrándose a las paredes. «Y limpia ese desastre del salón», ordenó, señalando la botella rota y el whisky derramado. Myrtle asintió en silencio abriendo la nevera. Sacó los restos de la cena de anoche y empezó a calentarlos, intentando no mirar a su marido, que se hundió pesadamente en una silla y la observó con mirada turbia. «¿Te das cuenta de que sin mí no eres nada?», dijo cuando Myrtle le puso un plato de comida delante. «Tu floristería es un hobby, no un negocio de verdad. Nunca podrás vivir de lo que te da». Myrtle no contestó, se quedó mirándolo comer. Cada palabra que decía era como una nueva herida, pero ella no mostraba dolor. Ya había tomado una decisión. Esta noche, en cuanto Octavio se durmiera, se iría de esta casa. ¿A dónde? Aún no lo sabía, pero no podía quedarse aquí más tiempo. Octavio terminó de comer y se levantó, casi derribando una silla. «Me voy a la cama», anunció, dirigiéndose a las escaleras. «Y no te atrevas a marcharte. Te oiré». Myrtle lo miró en silencio. Esperó a que sus pasos se alejaran escaleras arriba antes de dejarse hundir en la silla y dejar caer las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Lloró en silencio, sin sollozar, solo dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Lloraba por lo que una vez había habido entre ellos, por las esperanzas y los sueños que habían construido juntos, por el amor que se había convertido en cenizas. Cuando las lágrimas se secaron, Myrtle se levantó y empezó a recoger la mesa. Sus movimientos eran automáticos, sus pensamientos distantes. Pensó en lo que haría a continuación, a dónde iría, a casa de su padre. Él siempre se alegraría de verla, pero vivía tan lejos. ¿Con Paula? Pero no podía abusar de la amabilidad de su amiga quedándose con ella demasiado tiempo. ¿Alquilar un piso? ¿Con qué dinero? Estos pensamientos se agolpaban en su cabeza mientras limpiaba los cristales rotos del salón y enjugaba el whisky derramado. Le dolía la muñeca por el apretón de Octavio, la espalda por la caída en las escaleras, pero el dolor físico no era nada comparado con el mental. Cuando terminó de limpiar, Myrtle escuchó. Los ronquidos de Octavio provenían del piso de arriba. Estaba profundamente dormido. Era su oportunidad. Subió en silencio al dormitorio que compartían, donde Octavio dormía. Con cuidado, tratando de no hacer ruido, abrió el armario y sacó una pequeña bolsa de viaje. Rápidamente recogió lo esencial: unas mudas de ropa, artículos de aseo, documentos. A continuación, abandonó el dormitorio y bajó las escaleras. En el pasillo se puso el abrigo, cogió el bolso y ya estaba tocando el pomo de la puerta cuando oyó el crujido de los escalones. Octavio estaba de pie en la escalera, mirándola con furia. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con la voz ronca por el sueño. Myrtle se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Correr? Pero él era más rápido que ella. ¿Hablar? Pero él no escucharía. «Me voy», dijo simplemente. Octavio bajó las escaleras, sus movimientos más seguros que antes. El corto sueño parecía haberle despejado un poco. «No irás a ninguna parte», dijo, acercándose a Myrtle. «Esta es tu casa, y aquí te quedarás». Ya no había la misma rabia en su voz, sino una fría determinación que asustó a Mirta aún más que sus gritos de borracho. «Octavio, por favor», dijo en voz baja, agarrando con más fuerza el asa de la bolsa. «Los dos necesitamos tiempo para pensar. Volveré dentro de unos días y podremos hablar en paz». Él negó con la cabeza, sus ojos oscuros e impenetrables. «No, te quedas aquí», repitió. «Ahora subirás, desharás la maleta y te acostarás. Y hablaremos por la mañana, si eso es lo que quieres». Myrtle lo miró fijamente, dándose cuenta de que no tenía elección. Si intentaba marcharse ahora, él no la dejaría. Y no podía resistirse físicamente, él era mucho más fuerte. «De acuerdo», dijo dejando caer la bolsa al suelo. «Me quedaré hasta mañana». Octavio asintió, como si no esperara otra respuesta. «Vamos», dijo tomándola del codo y guiándola hacia las escaleras.
Myrtle dejó que la condujera al dormitorio. En su interior sintió un extraño entumecimiento, como si todo no le ocurriera a ella, sino a otra persona, y ella solo fuera un observador externo. En el dormitorio, Octavio le quitó la bolsa y la guardó en el armario. «Vete a la cama», dijo señalando la cama. «Y no te atrevas a intentar marcharte otra vez. Lo sabré». Salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Myrtle lo oyó bajar las escaleras, y un momento después, el sonido de la televisión llegó desde el salón. Se hundió lentamente en el borde de la cama, sintiéndose prisionera en su propia casa. Las emociones que había estado conteniendo toda la noche amenazaban con estallar, pero no se permitió llorar. Lo que necesitaba ahora era tener la cabeza despejada para decidir qué hacer a continuación. Mirta se dio cuenta de que no iría a ninguna parte hasta la mañana siguiente. Octavio no la perdería de vista. Pero por la mañana, cuando él se fuera a trabajar, ella tendría una oportunidad. Haría las maletas e iría a casa de su padre. Ramón Delgado era un hombre fuerte, sería capaz de protegerla si Octavio decidía perseguirla. Con ese pensamiento, Mirta se fue a la cama sin desvestirse, solo quitándose los zapatos. A pesar de sus preocupaciones, el cansancio hizo mella en ella y cayó en un sueño intranquilo. Mirta se despertó con el sonido de la puerta principal al cerrarse. La luz del sol ya inundaba la habitación. Era de madrugada. Se sentó rápidamente en la cama, desorientada tras el sueño. Miró el reloj y parpadeó sorprendida. Ya eran las 10. Normalmente, a esa hora ya hacía mucho que había salido de la tienda. El teléfono de la mesita de noche mostraba varias llamadas perdidas de Paula. Mirta marcó rápidamente el número de su amiga. «Mirta», por fin, la voz de Paula sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien? No encuentro dónde estar». «Estoy bien», respondió Mirta, aunque distaba mucho de la verdad. «Siento no haberte llamado ayer. Las cosas están complicadas. ¿Te ha hecho algo?» La voz de Paula sonaba preocupada. Mirta se miró la muñeca, donde aún eran visibles los moretones del apretón de Octavio. «No, está bien», mintió. «Mira, hoy no puedo ir a la tienda. ¿Puedes arreglártelas tú sola?» «Claro», respondió Paula sin dudarlo. «No te preocupes. Mejor cuídate tú». Tras una breve conversación, Mirta apagó el teléfono y se levantó de la cama. Todavía le dolía la cabeza por el golpe de ayer, pero ya no tanto. Se acercó a la ventana y vio que el coche de Octavio no estaba en la entrada, lo que significaba que se había ido a trabajar. Era su oportunidad. Myrtle se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y empezó a hacer la maleta. Esta vez se llevó más cosas, no solo lo imprescindible, sino también algunos vestidos favoritos, joyas que le había regalado su padre, fotos de su madre. Todo lo que tenía valor para ella y cabía en 2 maletas. Cuando terminó de empaquetar, Myrtle bajó las escaleras. La casa le pareció vacía y extraña, como si nunca hubiera vivido aquí. Se dirigió al teléfono para llamar a un taxi, pero en ese momento se oyó abrirse la puerta principal. A Myrtle se le encogió el corazón. ¿Había vuelto Octavio? Pero solo era el comienzo de la jornada laboral. Nunca volvía a casa a estas horas. Se apartó rápidamente del teléfono, sin saber qué hacer con las maletas que estaban en el pasillo. La puerta se abrió y Octavio apareció en el umbral. Parecía cansado y tenso. Cuando vio a Myrtle y las maletas, se quedó helado. «¿A dónde vais?», preguntó, y no había sorpresa en su voz, solo fría hostilidad. «Me voy, Octavio», dijo Mirta con firmeza, decidida a no ocultar más sus intenciones. «Los dos necesitamos espacio para pensar en nuestro matrimonio». Octavio cerró lentamente la puerta tras de sí y dio un paso adelante. «Te lo dije ayer. No vas a ir a ninguna parte». «No puedes retenerme aquí contra mi voluntad», replicó Myrtle, tratando de hablar con calma, aunque su corazón empezaba a latir más rápido por el miedo. «Soy adulta y esta es mi decisión». Octavio sonrió, y aquella sonrisa era aterradora. «Eres mi mujer y te quedarás aquí», dijo dando otro paso hacia adelante. En ese momento, Myrtle percibió unos sonidos procedentes del salón. ¿Música? Estaba segura de que no había encendido nada cuando había bajado las escaleras. «¿Hay alguien en casa?», preguntó, alejándose de Octavio. Su rostro cambió por un momento. Algo parecido a la confusión brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «No, claro que no», respondió él, demasiado rápido para la verdad. «Es que la televisión se había quedado encendida desde esta mañana, pero esa no era la verdad».
Myrtle estaba segura de que el televisor había estado apagado cuando bajó las escaleras, y no era un programa de televisión, sino música que alguien había encendido en el equipo de música. «No te creo», dijo Myrtle, dando un paso hacia el salón. «Hay alguien en la casa». «¿Quién?» Octavio le cerró rápidamente el paso. «No hay nadie. Sube y ordena las maletas. Ahora mismo». Pero Mirta ya había adivinado quién podría estar en su casa. ¿Quién sino la mujer con la que Octavio había estado saliendo los últimos 6 meses? «Es ella, ¿no?», preguntó Mirta en voz baja. «¿Camila?» El rostro de Octavio se contorsionó de ira. «No es asunto tuyo», dijo apretando los dientes. «Sube». Pero Mirta no pudo contenerse. Algo dentro de ella se había roto por completo. Si Octavio traía a su amante a su casa cuando Mirta debería haber estado en el trabajo. «Esta es mi casa», dijo, sintiendo que la ira crecía en su pecho, reemplazando al miedo. «Y quiero saber quién está en ella». Rodeó a Octavio con paso firme y se dirigió al salón. Él intentó agarrarla del brazo, pero Myrtle la esquivó y aceleró el paso. En el salón, en el sofá, había una mujer, la misma que Mirta había visto en el restaurante El Puerto. Una morena alta y delgada con un maquillaje brillante. Ahora vestía una bata de seda, la bata de Mirta, y llevaba un vaso de vino en la mano. Al ver a Mirta, la mujer no parecía avergonzada ni culpable. Al contrario, una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. «Tú debes de ser Mirta», dijo, tomando un sorbo de vino. «Octavio me ha hablado de usted». Mirta se quedó de pie en la puerta del salón, sin poder creer lo que veían sus ojos. Aquella mujer estaba sentada en su casa, bebiendo de su vaso, en bata, como si tuviera todo el derecho de hacerlo. «Y tú debes de ser Camila», respondió Myrtle, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Una mujer que no ve nada malo en acostarse con un hombre casado». Camila se rió, una risa sonora y segura, como se ríe un hombre que sabe que tiene el control. «El matrimonio de Octavio es asunto suyo», dijo encogiéndose de hombros. «Yo solo le doy lo que no tiene en casa». Octavio entró en el salón siguiendo a Mirta, con el rostro sombrío. «Ya basta», dijo volviéndose hacia las dos mujeres. «Camila, hablaremos más tarde. Mirta, sube». Pero ninguna de las dos se movió. Mirta miraba a Camila, Camila miraba a Mirta. Una tensión casi palpable flotaba entre ellas. «¿Habéis planeado esto?», preguntó Mirta desviando la mirada hacia su marido. «¿Traerla a nuestra casa cuando yo debía estar en el trabajo?». Octavio parecía molesto y ligeramente avergonzado. «No es lo que estás pensando», comenzó, pero Mirta lo interrumpió. «¿Qué se supone que estoy pensando, Octavio?». Su voz se hizo más fuerte. «Tu señora está en nuestra casa, en bata, bebiendo vino de mis copas. ¿Cómo voy a entenderlo si no?». Camila observaba la escena con indisimulado interés, como la espectadora de una obra fascinante. «Quizá debería irme y dejaros hablar», sugirió, pero no había sinceridad en su voz. «Sí», asintió Myrtle. «Deberías irte y devolverme la bata». Camila la miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Estás segura de que tienes derecho a decirme quién debe estar en esta casa?», preguntó. «Al fin y al cabo es la casa de Octavio, ¿no? Él la paga». Las palabras fueron como una bofetada. Mirta sintió que se le apretaban las entrañas de humillación y rabia. «Esta es nuestra casa juntos», protestó. «Llevamos 12 años casados». Camila bebió otro sorbo de vino, con movimientos lentos y calculados. «El matrimonio es solo un contrato legal», dijo. «No significa nada si los sentimientos están muertos. Y por lo que me dijo Octavio, tu matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel». Myrtle se volvió hacia Octavio, esperando que objetara, que dijera que Camila estaba equivocada, pero él permaneció en silencio, evitando su mirada. «¿Era verdad?», preguntó Mirta, y la voz le tembló. «¿Le dijiste eso de nuestro matrimonio?». Octavio se encogió de hombros, con el rostro impenetrable. «Simplemente le dije la verdad», respondió. «Que éramos vecinos desde hacía mucho tiempo, no marido y mujer». Las palabras resonaron con dolor en algún lugar profundo. Myrtle sabía que su matrimonio no había sido perfecto últimamente, pero oír decir a su marido que creía que solo eran vecinos. «Si eso es lo que piensas, ¿por qué no le pediste el divorcio?», preguntó ella. «¿Por qué seguir viviendo juntos si ya no me consideras tu mujer?». Octavio la miró, y algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. «Porque es más cómodo», respondió, repitiendo lo que había dicho ayer.
Tengo una casa, una reputación de hombre de familia respetable, y no tengo que preocuparme de las pequeñas cosas de la vida porque tú haces todo eso. Myrtle le escuchó, sin dar crédito a lo que oía. Todo este tiempo había pensado que su matrimonio aún tenía una oportunidad, que Octavio solo estaba pasando por una mala racha, que podrían arreglar las cosas. Pero ahora veía la verdad. Para él, ella era solo un complemento conveniente en su vida, nada más. Entonces me voy definitivamente, dijo Mirta, tratando de mantener los restos de su dignidad. Puedes quedarte con Camila, mientras te haga feliz. Se volvió para salir de la sala, pero Octavio le cerró el paso. Ya te lo he dicho, no irás a ninguna parte. Su voz era dura y fría. No puedes retenerme por la fuerza, objetó Myrtle. No es mi intención, replicó Octavio con una risita. Pero si quieres irte, debes pagar. Mirta parpadeó perpleja. ¿Pagar? ¿Por qué? Por vivir en mi casa todos estos años, explicó Octavio como si fuera lo más obvio. Por la comida que has comido, la ropa que te has puesto, todo lo que te he dado. Myrtle lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Soy tu mujer, le recordó. Todo lo que tenemos lo hemos ganado juntos. Octavio soltó una carcajada fría y cruel. ¿Juntos? Repitió con sorna. Tu floristería gana unos céntimos comparado con lo que gano yo. Todo lo que tenemos lo compramos con mi dinero. Camila contempló la escena con indisimulado placer, sorbiendo su vino y sonriendo como si estuviera viendo una película fascinante. Entonces, ¿cuánto tengo que pagarte?, preguntó Mirto, sintiendo cómo la ira desplazaba al dolor. Dime la cantidad, y te daré todo lo que tengo para no tener que volver a verte. Octavio fingió vacilar, aunque era obvio que ya sabía la respuesta. $30,000, dijo al fin. No es mucho por 12 años de vida sin problemas, ¿verdad? Myrtle sintió que el suelo se le iba bajo los pies. $30,000. Ella no tenía esa cantidad de dinero, y Octavio lo sabía bien. «Estás loco», dijo en voz baja. «¿De dónde voy a sacar tanto dinero?» «No es mi problema», se encogió de hombros Octavio. «Vende tu tienda, pídele prestado a tu padre, consigue un trabajo mejor, pero hasta que no pagues, no irás a ninguna parte». Mirta comprendió que aquello era un chantaje, que Octavio no tenía derecho a exigirle dinero para su vida en común. Pero también se dio cuenta de que era inútil discutir con él ahora. Estaba de un humor en el que ningún argumento razonable funcionaba. «Hablaré con un abogado», dijo, intentando hablar con calma. «Estoy segura de que la ley está de mi parte». ¿La ley? Octavio volvió a reír. «Querida, ¿has olvidado quién soy? Tengo contactos, dinero, influencia. ¿Qué clase de abogado querría meterse conmigo por tu caso?» Mirta sabía que había algo de verdad en lo que decía. Octavio era un hombre poderoso en su pueblo, tenía contactos y dinero, pero ella no podía darse por vencida. «Te comportas como un cerdo», soltó incapaz de contenerse. «¿Cómo puedes mirarte al espejo?» El rostro de Octavio se contorsionó de ira. Dio un paso adelante y Mirta retrocedió instintivamente. «Cuida tu lengua», siseó. «Aún estás en mi casa». «Tu casa compartida», corrigió Camila desde el sofá, claramente disfrutando de la situación. Aunque, si no puede pagar el alojamiento, Mirta se volvió hacia ella. «Y no tienes nada que decir en esta conversación», exclamó. «Has arruinado a nuestra familia». Camila solo se rió. «Cariño, no puedes destruir algo que ya está destruido desde hace mucho tiempo», dijo con fingida simpatía. «Octavio no era feliz contigo desde mucho antes de conocerme». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Myrtle sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Ya no podía estar en la misma habitación con aquella gente. «Me voy», dijo, dándose la vuelta para marcharse. «Y no puedes detenerme». Pero Octavio fue más rápido. La agarró del brazo, tan fuerte que Mirta gritó de dolor. «No irás a ninguna parte hasta que pagues». Su voz era tranquila, pero eso la hacía aún más amenazadora. $30,000 y eres libre. Hasta entonces te quedas aquí. «Suéltame». Mirta intentó soltarse, pero el agarre de Octavio era demasiado fuerte. «Cálmate», dijo, apretándole aún más la mano. «Te quedas aquí, ¿entendido?» «No». Mirta agitó el cuerpo, tratando de liberarse. «Me voy ya». Empujó a Octavio con la mano libre en un intento de liberarse, lo que pareció enfurecerlo por completo. Su rostro se contorsionó de rabia y empujó a Mirta lejos de él con fuerza. Ella no esperaba un movimiento tan brusco y no consiguió mantener el equilibrio. Al caer, Mirta intentó agarrarse a algo,
pero no había nada cerca. Se golpeó con fuerza la cabeza contra el borde de la mesita y cayó al suelo. El dolor fue agudo e instantáneo. Todo se agitó ante sus ojos, y por un momento, Myrtle perdió la orientación en el espacio. Tumbada en el suelo, sintió una cálida humedad que le corría por la sien. Llevándose la mano a la cabeza, vio sangre en sus dedos. «Octavio, está malherida». La voz de Camila sonó preocupada. «¿No deberíamos llamar a un médico?» «Ella está bien», la despidió Octavio, aunque parecía preocupado. «Solo fue un rasguño». Mirta trató de incorporarse, la cabeza le daba vueltas, los ojos se le nublaban. Sentía náuseas y debilidad, claros signos de conmoción cerebral. «Necesito un médico», dijo con dificultad para pronunciar las palabras. «Me golpeé la cabeza». Octavio se sentó a su lado, con una mezcla de enfado y preocupación. «No necesitas un médico», dijo. «Es solo un pequeño corte. Te lo limpiaremos y te pondrás bien». Intentó ayudarla a levantarse, pero Myrtle le apartó la mano. «No me toques», dijo ella, luchando por ponerse en pie. «Me has empujado. Podrías haberme matado». Octavio parecía molesto. «No seas dramática», dijo. «Tú misma lo provocaste con tu comportamiento». Mirta lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. La había empujado tan fuerte que casi había resultado gravemente herida. ¿Y ahora la culpaba a ella? «Estás loco», dijo agarrándose a la pared para no caerse. «Me voy y no puedes impedírmelo». Dio unos pasos vacilantes hacia la salida, pero Octavio le cerró el paso. «Así no vas a ir a ninguna parte», dijo él, pasándole el brazo por los hombros. «Tienes que calmarte y descansar. Suéltame». Mirta intentó zafarse, pero el mareo y la debilidad le impidieron resistirse con eficacia. Octavio la sujetó con facilidad a pesar de su resistencia. «Camila, espérame aquí», dijo, volviéndose hacia su ama. «Enseguida vuelvo». Condujo a Mirto fuera del salón, sujetándola firmemente por los hombros. Ella trató de resistirse, pero cada movimiento hacía eco del dolor en su cabeza, haciéndola moverse más lenta e insegura. «¿A dónde me lleváis?», preguntó Myrtle cuando llegaron al pasillo. «A un lugar donde puedas calmarte y reflexionar sobre tu comportamiento», contestó Octavio, dirigiéndose al cuarto de baño de la planta baja. «¿Qué?». Myrtle no entendía a qué se refería. «Octavio, necesito un médico. Puede que tenga una conmoción», pero Octavio no pareció oírla. Abrió la puerta del baño, empujó a Mirta adentro y cerró la puerta detrás de ella. Mirta oyó el sonido de una llave girando. Octavio la estaba encerrando. «¿Qué estás haciendo?», golpeó la puerta con el puño. «No puedes encerrarme aquí». «Puedo y lo hice». La voz de Octavio sonó amortiguada a través de la puerta. «Te vas a quedar aquí hasta que recuperes la cordura y vuelvas a ser una esposa normal. No esta mujer histérica que me culpa de todos sus problemas». «Octavio, estoy herida», gritó Mirta mientras seguía golpeando la puerta. «Necesito ayuda médica». «Allí hay un botiquín de primeros auxilios», respondió él con indiferencia. «Trata la herida y cálmate. Volveré dentro de unas horas». Myrtle oyó los pasos de Octavio alejándose por el pasillo. A través de la puerta oyó voces apagadas. Estaba hablando con Camila de algo. Luego, el ruido de la puerta de entrada y la casa quedó en silencio. Se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo, sintiendo un hilillo de sangre caliente que le corría por la sien. La cabeza le dolía insoportablemente y tenía los ojos borrosos. Myrtle sabía que necesitaba atención médica, pero ahora estaba encerrada en el cuarto de baño, sin poder pedir ayuda. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se levantó y se acercó al lavabo. El espejo que había sobre ella reflejaba un rostro pálido, con los ojos asustados y la sien cubierta de sangre. Myrtle abrió el grifo y humedeció una toalla con agua fría. La aplicó con cuidado sobre la herida y arrugó la nariz por el dolor. Efectivamente, había un botiquín de primeros auxilios en la taquilla, tal como había dicho Octavio. Mirta sacó toallitas antisépticas y estériles. Después de curar la herida, aplicó una tirita grande, aunque se dio cuenta de que solo era una medida temporal. La herida era profunda y probablemente necesitaría puntos. Una vez terminados los primeros auxilios, Myrtle buscó en el cuarto de baño algo que la ayudara a salir. La ventana era demasiado pequeña. La puerta era robusta, con una buena cerradura. No había teléfono, por supuesto. Se hundió en el borde de la bañera, sintiendo que las fuerzas la abandonaban.
El dolor de cabeza empeoraba y Myrtle sabía que no era una buena señal. La conmoción podía ser más grave de lo que pensaba. En ese momento, recordó la conversación telefónica que había mantenido con su padre hacía unos días. Le había dicho que vendría este fin de semana. Hoy era sábado. Quizás su padre la estaría esperando. Y si no llegaba y no llamaba, quizás se preocuparía y vendría él mismo. La idea ofrecía una débil esperanza, pero Mirta se aferró a ella. Ramón Delgado no era de los que se asustaban fácilmente, pero siempre estaba pendiente de su hija. Si ella no aparecía ni se daba a conocer, seguramente querría comprobar si estaba bien. El reloj del cuarto de baño marcaba el mediodía. Mirta no sabía cuándo regresaría Octavio, pero esperaba que no fuera pronto. Tal vez le daría tiempo para volver en sí, como él decía, y no regresaría hasta la noche. Se tumbó en la colchoneta, decidida a descansar y recuperar fuerzas. Cada vez le dolía más la cabeza, y Myrtle sentía que estaba a punto de desmayarse. Su último pensamiento antes de caer en la oscuridad fue la esperanza de que su padre viniera a verla. Ramón Delgado estaba sentado en el porche de su casa, tomando mate de una calebaza tradicional. Era un hombre corpulento de 62 años, con el pelo canoso y profundas arrugas en su rostro bronceado, marcas de una vida dura y 25 años de servicio militar. Su pequeña casa en las afueras de la ciudad estaba rodeada de un jardín bien cuidado, orgullo de Ramón. Desde la muerte de su mujer, 5 años atrás, la jardinería se había convertido en su principal afición y terapia. Cada planta la elegía con cuidado, cada arbusto lo podaba con sus propias manos. Hoy ya había podado el seto y regado los nuevos rosales que habían sido las flores favoritas de su difunta esposa. Ramón miró el reloj. Eran las 3 de la tarde y no había recibido ninguna llamada ni mensaje de Myrtle. Normalmente llegaba a la hora de comer si prometía visitarle durante el fin de semana. Algo iba mal. Ramón lo intuyó. Sacó el teléfono y marcó el número de su hija. La llamada se quedó en blanco. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. No era habitual en Myrtle, que siempre estaba en contacto. Ramón frunció el ceño y guardó el teléfono. Quizá estaba ocupada en la tienda y se había olvidado de cargar el teléfono, o había surgido algo. Recordó su última conversación. Mirta había dicho que todo iba bien, pero Ramón conocía demasiado bien a su hija. Había algo en su voz, un dolor oculto, un cansancio que trataba de ocultar. La decisión llegó al instante. Ramón se levantó, dejando a un lado el mate sin terminar. Cogería las llaves de su vieja pero fiable camioneta e iría a ver si su hija estaba bien. Media hora más tarde, Ramón ya estaba en el centro, frente a la florería de Myrtle. Pero Flor del Sur estaba cerrada, a pesar de que los sábados solía abrir hasta las 6. Ramón se acercó a la puerta y miró a través del cristal, pero no había nadie dentro. Frunció aún más el ceño. Si Myrtle no estaba en la tienda, debía de estar en casa. O con Octavio. Al pensar en su yerno, el rostro de Ramón se ensombreció. Nunca se había fiado de aquel hombre, a pesar de su brillo exterior y de su exitoso negocio. Había algo falso en Octavio que siempre hacía recelar al viejo militar, acostumbrado a confiar en su intuición. Ramón subió a su coche y se dirigió hacia la casa donde vivían Mirta y Octavio. Era un barrio de lujo, en una colina, con vistas a la ciudad y a la bahía. Ramón rara vez iba allí. Octavio siempre encontraba razones para no invitarlo. Por lo general, Mirta venía a ver a su padre ella misma, o se veían en la ciudad. Cuando Ramón se acercó a la casa de su yerno, vio el costoso coche de Octavio en la entrada, así que estaba en casa. Quizás Mirta también estaba allí, simplemente habiendo olvidado su promesa de venir, pero eso no sonaba para nada a su hija. Ramón aparcó su camioneta en la acera y se acercó a la verja. Tras pensárselo un momento, pulsó el botón del timbre y esperó. Un minuto después se abrió la verja y Octavio apareció en el umbral. Parecía sorprendido y no muy contento. «¿Ramón?», sonaba irritado. «¿Ocurre algo?». «Hola, Octavio», dijo Ramón con calma, aunque por dentro empezaba a sentirse inquieto. «Estoy buscando a Myrtle. Prometió venir hoy, pero no está y el teléfono no contesta». El rostro de Octavio cambió por un momento, y Ramón, cuyo poder de observación había sido perfeccionado por años de servicio militar, lo notó. Era una expresión de culpa, de miedo. «Myrtle no está en casa», dijo Octavio, volviendo su rostro a una expresión neutra. «Nosotros tuvimos una pelea ayer y ella se fue. Creí que estaba en tu casa».
Ramón miró atentamente a su yerno, tratando de leer la verdad en sus ojos. ¿Cuándo fue eso?, preguntó. Anoche, respondió Octavio, encogiéndose ligeramente de hombros. Discutimos por alguna cosilla y me dijo que venía a verte. Algo en aquella historia no cuadraba. Si Myrtle iba realmente a su casa, ¿por qué no había venido? ¿Y por qué tenía el teléfono apagado? ¿Puedo pasar?, preguntó Ramón, dando un paso adelante. Octavio se tensó ligeramente. ¿Por qué? Ya te he dicho que no está aquí. Quiero ver su habitación, insistió Ramón. Quizá haya dejado alguna nota, o quizá me dé cuenta de algo que me diga a dónde puede haber ido. Octavio parecía cada vez más nervioso. Mira, Ramón, estoy seguro de que Mirta está bien. Tal vez solo quería un tiempo para sí misma. Ya sabes lo emocional que puede ser. Ramón podía sentir la ansiedad acumulándose en su interior. Era evidente que Octavio no quería dejarlo entrar en la casa, y eso solo aumentaba sus sospechas. Quiero entrar, dijo con firmeza. Ahora sí. Un destello de irritación apareció en el rostro de Octavio, pero rápidamente lo ocultó tras una falsa sonrisa. Por supuesto, pasa. Se hizo a un lado, permitiendo que su suegro entrara en la casa. Pero te digo que no está aquí. Ramón entró en el espacioso vestíbulo mirando a su alrededor. La casa estaba impecablemente limpia y tan fríamente elegante como siempre. Nada indicaba problemas o desorden. ¿Siguen aquí sus cosas?, preguntó Ramón, dirigiéndose a las escaleras del primer piso. Sí, solo se llevó lo imprescindible, respondió Octavio, siguiéndole. Dijo que volvería a por el resto más tarde. Ramón subió las escaleras y entró en el dormitorio que Mirta compartía con su marido. La gran cama estaba prolijamente tendida, sin una mota de polvo en las mesitas de luz. En el tocador de Mirta todo estaba dispuesto en perfecto orden. Frascos de perfume, joyas, cosméticos. Ramón se dirigió al armario y abrió las puertas. La ropa de Mirta estaba en su sitio, incluidos sus vestidos y abrigos favoritos. Si realmente se hubiera ido sola, ¿no se habría llevado más cosas? ¿Ves?, dijo Octavio desde la puerta. Ahí está todo. Solo se llevó una pequeña bolsa con lo imprescindible. Ramón recorrió lentamente la habitación con la mirada, y un pequeño detalle llamó su atención. La fotografía de Mirta con su madre, que siempre estaba sobre la mesa de luz, había desaparecido. Esa foto era la que Mirta siempre llevaba consigo cuando se marchaba por largas temporadas. ¿También se ha llevado el móvil?, preguntó Ramón, volviéndose hacia su yerno. Creo que sí, asintió Octavio, pero puede que no funcione. Sabes que a menudo se olvida de cargarlo. Era mentira. Mirta nunca se olvidaba de cargar el teléfono. Como dueña de una tienda, siempre tenía que estar en contacto con sus clientes. Ramón bajó de nuevo a la planta baja, mirando detenidamente cada habitación. El salón, el comedor, la cocina. Todo estaba en perfecto orden. Demasiado perfecto, como si alguien hubiera hecho recientemente una limpieza a fondo. ¿Estás seguro de que Mirta se fue sola?, preguntó Ramón, volviéndose hacia Octavio, que le pisaba los talones. Claro que se fue, dijo Octavio con una nota de irritación en la voz. ¿Tú qué crees? ¿Que yo la eché? No sé qué pensar, respondió Ramón con sinceridad, pero no me gusta que tenga el teléfono apagado y que no haya venido como prometió. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, donde había cuartos de servicio y otro cuarto de baño. Octavio le cerró el paso rápidamente. Ahí no hay nada, dijo. Solo un lavadero y una despensa. Y un cuarto de baño, añadió Ramón, recordando la distribución de la casa. Sí, pero ¿por qué quieres entrar ahí? Octavio ya no ocultaba su preocupación. Ramón miró atentamente a su yerno. Sin duda, algo iba mal. Quiero ver toda la casa, dijo con firmeza. Escucha, Ramón. Octavio extendió las manos delante de él, como para impedir que su suegro siguiera avanzando. Me doy cuenta de que estás preocupado, pero Myrtle no está aquí. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Quizás solo quería estar sola un rato para pensar. Ramón miró a Octavio en silencio, y algo en su mirada hizo que su yerno tragara saliva nerviosamente. ¿Qué escondes, Octavio?, le preguntó Ramón sin rodeos. Nada, respondió él con demasiada rapidez. Creo que te preocupas por nada. En ese momento Ramón oyó un ruido. Era muy silencioso, apenas audible, pero sin duda se trataba de un sonido de golpes o arañazos, procedente de algún lugar de la parte trasera de la casa. ¿Qué es eso?, preguntó bruscamente, dando un paso en la dirección del sonido. Nada, le agarró Octavio del brazo. Será un gato en el patio,
o una rama golpeando la ventana. Pero Ramón ya sabía que no era un gato ni una rama. Era un sonido humano. Empujó a Octavio y caminó rápidamente por el pasillo, siguiendo el sonido. «¡Ramón, detente!», gritó Octavio corriendo tras él. «No puedes pasearte por mi casa sin permiso». Pero Ramón no escuchaba. Se acercó a la puerta del baño y escuchó. El sonido procedía sin duda de aquí, un leve arañazo y algo que parecía una voz apagada. «¡Myrtle!», gritó apretándose contra la puerta. «¡Mirta, estás ahí!». Hubo un momento de silencio, y luego oyó la débil pero reconocible voz de su hija. «¿Papá? Papi, ¿eres tú?». A Ramón le dio un vuelco el corazón. Myrtle estaba aquí, detrás de la puerta cerrada. «Sí, soy yo, hija», gritó. «¿Te encuentras bien?». «Papá, ayúdame». La voz de Myrtle temblaba. «Me ha encerrado aquí. Me he golpeado la cabeza. Necesito un médico». Ramón sintió que una fría rabia se apoderaba de él. Se volvió lentamente hacia Octavio, que estaba a unos pasos por detrás, con una expresión de miedo y culpa en el rostro. «¿Has encerrado a mi hija?». La voz de Ramón era tranquila, pero se podía oír el acero en ella. «Dijiste que no estaba aquí». Octavio dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto defensivo. «Mira, no es lo que piensas», empezó. «Mirta no era ella misma, podía haberse hecho daño, solo quería que se calmara». «Abre la puerta», ordenó Ramón dando un paso hacia su yerno. «Ya». Octavio siguió retrocediendo. «No tengo la llave», dijo. «Él está en el dormitorio. Entonces ve a buscarla», dijo Ramón sin dejar de mirar a Octavio. «Papá, está mintiendo», gritó Mirta desde detrás de la puerta. «La llave está en su bolsillo». Ramón vio en la cara de Octavio que su hija decía la verdad. Sin más palabras, se precipitó hacia su yerno con la intención de arrebatarle la llave. Octavio no esperaba semejante reacción. Intentó esquivar, pero Ramón, a pesar de su edad, era más rápido y más fuerte. Los años de servicio militar no se habían desperdiciado. Agarró a Octavio por el pecho y lo empujó contra la pared. «La llave», repitió, mirando a su yerno directamente a los ojos. «Ahora». Octavio intentó liberarse, pero el agarre de Ramón era férreo. «Suéltame», exigió. «No tienes derecho a irrumpir en mi casa y decirme lo que tengo que hacer». «Y tú no tienes derecho a encerrar a mi hija», replicó Ramón, aumentando la presión. «Por última vez, ¿dónde está la llave?». De repente, Octavio apartó a Ramón e intentó golpearle. Pero el viejo militar esquivó el golpe con facilidad. Sin perder un segundo, Ramón asestó un potente golpe en el plexo solar de Octavio, haciéndole doblarse por la mitad de dolor. Mientras Octavio trataba de recuperar el aliento, Ramón buscó rápidamente en sus bolsillos y encontró una pequeña llave. Corrió hacia la puerta del baño e introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió y Ramón vio a Myrtle sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Tenía la cara pálida y en la sien se le veía una gran tirita con sangre debajo. Parecía agotada y asustada. «Papá», susurró, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Ramón se arrodilló a su lado y le cogió las manos con suavidad. «¿Qué te ha hecho?», preguntó, examinando la herida de su cabeza. «Me empujó y me golpeé contra el borde de la mesa», respondió Mirta. «Y luego me encerró aquí. Creo que tengo una conmoción cerebral, me duele mucho la cabeza». Ramón sintió que la rabia le hervía por dentro. Ayudó a su hija a levantarse, sosteniéndola por los hombros. «Vamos enseguida al hospital», dijo. «Y luego vendrás conmigo. No volverás nunca más a esta casa». Myrtle solo asintió, demasiado débil para discutir. Salieron del cuarto de baño y vieron a Octavio todavía de pie, encorvado, sujetándose el estómago. «Te vas a arrepentir de esto, viejo», jadeó, mirando a Ramón con odio. «Te denunciaré por agresión». Ramón se detuvo, todavía apoyando a Myrtle. «Y presentaré una denuncia contra ti por violencia doméstica y privación ilegítima de libertad», replicó con calma. «¿A quién crees que harán caso? ¿A ti, el rico empresario que pegó a su mujer y la encerró en el baño? ¿O al veterano militar que acudió al rescate de su hija?». Octavio guardó silencio, con el rostro contorsionado por la rabia impotente. «Nos vamos», dijo Ramón. «Y no te atrevas a seguir a Myrtle ni a intentar contactar con ella. Nuestra próxima conversación será mucho menos agradable». Condujo a su hija hacia la salida, pero Octavio se abalanzó de pronto sobre ellos, intentando detenerlos. «Ella no va a ninguna parte», gritó. «Es mi mujer y se queda aquí». Ramón soltó a Myrtle, que estaba apoyada contra la pared, y se volvió hacia Octavio.
Había tal fría determinación en sus ojos que Octavio dudó un instante. Pero era demasiado tarde. Ramón se movió con una rapidez y precisión inesperadas para su edad. El primer golpe golpeó a Octavio en la mandíbula, haciéndole caer hacia atrás. El segundo le dio en las costillas, haciéndole doblarse de dolor. El tercero golpeó su muñeca cuando Octavio intentaba defenderse. Se oyó un crujido inconfundible y Octavio gritó de dolor. «¡Me has roto el brazo! ¡Me has roto el brazo!». Cayó de rodillas, sujetándose la muñeca herida. Ramón estaba a su lado, respirando con dificultad, pero dispuesto a continuar si era necesario. «Considérate afortunado», dijo en voz baja. «Si hubieras sabido lo que le habías hecho antes a mi hija, ahora mismo no estarías ahí tumbado con el brazo alrededor». Se volvió hacia Myrtle, que contemplaba la escena con los ojos muy abiertos. «Vamos, hija», dijo suavemente, cogiéndola de nuevo bajo el brazo. «Tienes que ir al hospital». Salieron de la casa, dejando a Octavio retorciéndose de dolor en el suelo. Ramón ayudó a Mirta a subir a su vieja camioneta y le pasó la chaqueta por los hombros. Estaba temblando a pesar del día cálido. «Todo va a salir bien», dijo arrancando el coche. «Te llevaré al hospital y luego a casa. Nunca volverás con ese hombre». Myrtle asintió débilmente, con los ojos llenos de lágrimas. «Debería haberte hecho caso antes», susurró. «Siempre dijiste que no era quien decías ser». Ramón le cogió la mano, apretándola con fuerza. «No es culpa tuya», dijo. «El amor a veces nos ciega, pero ahora las cosas serán diferentes. Yo cuidaré de ti». El coche salió del portal y se dirigió hacia la ciudad. Myrtle miró la casa que había sido su prisión durante los últimos años y sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Lo desconocido la asustaba, pero la idea de volver con Octavio la asustaba aún más. De camino al hospital, Mirta se lo contó todo a su padre. El deterioro gradual de su relación con Octavio, sus engaños, los abusos verbales que acabaron convirtiéndose en violencia física, de cómo lo había descubierto con su amante en su casa, y de cómo él le había exigido $30,000 para poder irse. Ramón escuchaba en silencio. Solo agarraba con más fuerza el volante en los momentos especialmente duros de la historia. Cuando Myrtle terminó, respiró hondo. «No volverás a ver a ese hombre», dijo con firmeza. «Te prometo una cosa, vivirás conmigo el tiempo que haga falta, y si intenta acercarse a ti, yo estaré a tu lado». Myrtle sonrió débilmente, sintiendo que un gran peso caía de sus hombros. Sabía que le esperaban muchas dificultades, el divorcio, la división de bienes, tal vez un litigio, pero ahora, sentada junto a su padre, se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. «Gracias, papá», susurró, y las lágrimas, esta vez de alivio, corrieron por sus mejillas. Ramón se limitó a asentir sin apartar los ojos de la carretera. Su rostro estaba serio y decidido. No podía proteger a su mujer de la enfermedad que se la había llevado 5 años atrás, pero haría cualquier cosa para proteger a su hija del hombre que le había causado tanto dolor. La camioneta pasó la última curva y el edificio del hospital municipal apareció por delante. Ramón aparcó en el aparcamiento y ayudó a Myrtle a salir del coche. «Todo va a salir bien», dijo de nuevo, pasándole el brazo por los hombros. «Estaré aquí para ti, siempre».